Go. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros en este miércoles 17 de marzo, miércoles internacional. Vamos a conocer a un chef mexicano que está afincado en Qatar, allá en la península arábiga. También viajaremos a Estados Unidos, a Inglaterra, entre otros sitios que estarán en este recorrido del día de hoy. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Huemansin Rodríguez. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Vamos a hablar además de esto que comentas dentro de unos instantes a propósito del premio Primera Novela, que es algo que promueve la Ciudad de México. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tienes preparado para comenzar? Muy contento de saludarlos, mi estimado Hueman, mi querida Laura. Hola, Laura Regis, también en la traducción de Lenguas de Seña Mexicana. Y vamos a arrancar con esto que sucedió hoy en la mañana. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó de los avances de la restauración del patrimonio cultural que fue afectado en 2017 por los sismos, y también aprovechó para hablar sobre el sistema eléctrico del Palacio de Bellas Artes. Esto fue lo que dijo esta mañana en conferencia de prensa. Muy precisas. Vamos a la presentación, por favor. Este día, durante la conferencia matutina que encabeza el presidente de la República, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó sobre el avance en la restauración del patrimonio cultural afectado por los sismos de 2017, que al momento lleva abarcado poco más del 50% de las reparaciones totales de los bienes inmuebles. Se vio afectado el patrimonio edificado cultural como nunca antes por los sismos del 17, y el universo de atención son 3.061 bienes muebles e inmuebles. Este patrimonio es un patrimonio vivo en las comunidades. No solamente se trata de infraestructura que tiene un valor cultural y patrimonial muy importante, sino tiene un valor comunitario muy importante en donde se encuentra situado. Al recibir esta administración se llevaba un 15% de avance por trabajos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y al sumarse el Plan Nacional de Reconstrucción con más de 700 inmuebles que no habían estado considerados originalmente, sumando este universo llevamos un 50.4 de avance al momento, con una inversión ejecutada al momento de 4.208 millones de pesos. La titular de Cultura señaló que los trabajos de restauración han permitido la generación de 41.400 empleos especializados entre arquitectos, restauradores y mano de obra, proveniente en un 90% de las propias comunidades afectadas, donde se ha brindado capacitación en las técnicas y materiales tradicionales de construcción. Así también, Frausto agradeció el apoyo y las alianzas que se han forjado con gobiernos del mundo como los de Chile, Francia y Hungría para llevar a cabo la restauración y la intervención de 170 inmuebles, así como murales, retablos y vitrales. Entre los sitios con valor arquitectónico y artístico intervenidos a la fecha, destaca la Casa de la Malinche en Coyoacán y la Casa de los Vientos en Acapulco, Guerrero. En tanto que entre los inmuebles patrimoniales se encuentra la Parroquia de San Francisco Tepeyanco y la Basílica de Ocotlán en Tlaxcala, el Templo de San Sebastián en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, y el Templo y Exconvento de Jantetelco, Morelos. Ha sido restaurada también una buena parte de obra artística mural afectada, entre ella Epopeya del Pueblo Mexicano de Diego Rivera, situada en la escalera monumental de Palacio Nacional, y Retrato de la Burguesía de Siqueiros, en el Sindicato Mexicano de Electricistas. En el 2021, el 100% de los inmuebles afectados estará ya en obra, en proceso de restauración. Para el 2022, el 90% de los bienes estarán entregados y restaurados, y para el 2023, el 99% de los bienes restaurados. Este 1% al que hacemos referencia como faltante es aquellos inmuebles que tengan un daño muy grave y por las condiciones y las características de los inmuebles lleve más tiempo esta reconstrucción. Alejandra Frausto se refirió también a los trabajos de mantenimiento y atención al sistema eléctrico del Palacio de Bellas Artes, realizados entre febrero de 2020 y enero de 2021.
Recibimos un proyecto que llegaba a los casi 400 millones de pesos para la intervención y pues que por ello no se había atendido. Esto, por instrucciones del presidente, hicimos una colaboración muy cercana con la CFE y aquí aprovecho para agradecerles porque por primera vez tenemos un trabajo puntual de las cargas eléctricas, los tableros y una restauración de todo este sistema de manera extraordinaria, un trabajo impecable por 30 millones de pesos que provienen del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. O sea, estamos hablando del 7.5 de lo estimado originalmente. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Por otro lado, en el Museo de la Ciudad de México se ha presentado la convocatoria del Premio Primera Novela 2021. Esta es una iniciativa patrocinada por Amazon México con la que se busca difundir el trabajo de escritores emergentes a nivel nacional e internacional. La Presidencia de la República, a través de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, realizó el lanzamiento de la convocatoria del Premio Primera Novela 2021. Con una ceremonia realizada en el Museo de la Ciudad y en presencia de autoridades de dependencias culturales, se dieron a conocer los detalles de esta nueva iniciativa que será patrocinada en su totalidad por Amazon México y que busca difundir y promocionar con alcances nacionales e internacionales el trabajo de escritores emergentes. No podemos estar más orgullosos de que la Ciudad de México sea la primera sede del Premio Primera Novela 2021. Un premio diseñado para estimular y reconocer a las y los autores que escribieron y publicaron su primera novela durante el 2020. Un premio que esperamos se convierta en un referente obligado de literatura. A continuación les hablaré sobre los criterios de elegibilidad para ser elegible a concursar en este premio. La novela deberá ser una obra de ficción, ser una obra original y haber sido escrita por un solo autor. Contar con el registro de obra ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor. No haber publicado una novela previa a la que sea propuesta en el concurso. Haber sido escrita originalmente en idioma español. Entre los criterios a contemplarse también se encuentran que la novela sea una publicación impresa entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre del mismo año, que cuente con una casa editorial y su autor, mayor a 18 años, sea un ciudadano mexicano. Este premio tendrá un carácter itinerante. En su segunda edición, a realizarse en 2022, la sede será Tabasco, en 2023 Coahuila y en 2024 Chiapas. Este premio es muy necesario por varias razones. Impulsará a los libros más allá de las fronteras y pondrá a la literatura mexicana reciente en las manos de lectoras y lectores de otras latitudes, para que, citando a Andrés Gide, libros y personas se encuentren. Lo extraordinario de este premio, que, insisto, no encuentro yo en otros, es que justamente empieza a pensar el problema del consumo de la lectura en las dos fases previas y no solo en la primera, es decir, no solamente en la producción y en recompensar, en premiar la producción, sino que está pensando también en el problema que implica la distribución. Y por supuesto, creo que no hay una empresa más grande en el mundo que sepa de qué se trata la distribución. El primer lugar de esta convocatoria recibirá un premio de 250,000 pesos. Además, serán seleccionados 4 finalistas con 35,000 pesos. Las bases se encuentran en el portal primeranovela.com. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, una gran forma de estimular a las nuevas escritoras que sigan produciendo, que sigan creando. A lo largo de la semana, la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo va a desarrollar una serie de talleres, de actividades para capacitar a los artesanos y artesanas que deseen comercializar sus productos, ya sea de manera directa, de manera más tradicional, o utilizando las nuevas tecnologías. Esta es una iniciativa a propósito del Día Internacional del Artesano, que es el 19 de marzo.
Mi nombre es Ignacio Lugo Rodríguez, artesano de la comunidad San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo. Con el objetivo de fortalecer y reactivar la economía de las y los artesanos del estado de Hidalgo, la Dirección de Arte Popular de la entidad presenta, en el marco del Día Internacional del Artesano, una serie de programas de formación y capacitación para la promoción y comercialización de sus productos. En el estado de Hidalgo tenemos un total de 13 ramas artesanales, por lo menos lo tenemos en 60 de los 84 municipios de la entidad. En este sentido, pues por lo menos estamos hablando de entre 10,000, 15,000 artesanos que están pues aquí en el estado de Hidalgo. Hemos preparado una serie de talleres, conferencias, conversatorios. Tenemos por aquí una venta nocturna a través de lo que es la estrategia Somos Hidalgo y pues con el objetivo de que pudiéramos estar abonando a la economía. El bordado y la puesta en venta. De esta manera se llevarán a cabo 3 talleres a realizarse el 15, 17 y 19 de marzo, donde los artesanos aprenderán a promover y vender sus productos aprovechando las nuevas tecnologías. Tenemos talleres como el de preparando mi producto para vender, fijando el precio a mi producto, cómo encuentro clientes para mis artesanías, en donde pues el objetivo es que los artesanos se puedan acercar con nosotros y buscar estas alternativas, todas estas nuevas tecnologías en donde puedan estar vendiendo a través de internet. En paralelo, del 17 al 19 de marzo se ofertarán artículos artesanales en una venta nocturna en línea que iniciará a las 14 horas y terminará a las 22 horas en las plataformas de Facebook, Somos Hidalgo Oficial y Mercado Shop. Entre los artículos que se presentarán se encuentran textiles de Ixtle, de San Nicolás Ixmiquilpan, máscaras de madera de San Agustín Mezquiotitlán y bordados de Tenango de Doria, entre otros productos de saberes que han pasado de generación en generación por los artesanos hidalguenses. En donde los propios artesanos pueden estar vendiendo sus propios productos. Estamos dándoles ahí algunas ofertas, algunas promociones en donde el envío va a ser gratuito. Por parte del gobierno del estado les estamos apoyando para enviar los productos directamente, que no les cuesta a ellos más de lo que les tenga que estar costando. El objetivo es incentivar la venta. Y pues recordarle que están a un clic de llevarse un pedacito de corazón de Hidalgo. Noticias 22, Omar Vera. Momento para hacer una pausa. Al regresar vamos a viajar por buena parte del mundo. México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra, va por México. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes, pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. Esta noche la diáspora cultural nos invita a catar lo que hace un chef mexicano en Qatar. Vamos contigo, Laura, Edgardo. Efectivamente, nos vemos, Rafa, este país bañado por las aguas del Golfo Pérsico que tiene el mayor Producto Interno Bruto del planeta y que, bueno, pues tiene una diversificación muy interesante en términos de turismo. Hay muchos restaurantes, hay un crecimiento importante, así que destacar no es nada fácil. Ahora resulta que pues hay por ahí una presencia mexicana que está marcando un lugar, que se está ganando un espacio en este sitio tan competido. Platícanos, Edgardo, por favor.
Gracias, Laura. Buenas noches. Pues sí, fíjate que hemos estado visitando lugares poco habituales, donde también podemos encontrar a mexicanos de nuestra diáspora cultural. La semana pasada estuvimos en Turquía, presentamos la historia de Elisa Soto, que promueve por allá mezcales, y hoy, como ya lo has dicho, pues vamos hasta la península arábica, a ese próspero y impresionante pequeño estado que es Qatar. Y pues nuestro invitado esta semana vive allá. Se trata del chef y restaurantero mexicano José Correa, un joven michoacano de 30 años de edad que egresó de la licenciatura en gastronomía de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia y que vive en Doha, esta capital ultramoderna, ultra cosmopolita en medio del desierto. Emigró allá hace ya 7, 8 años, cuando apenas tenía 23 años de edad, de modo que muy joven emprendió su aventura y se convirtió en un representante más de nuestra diáspora cultural. ¿Qué te parece si vemos primero un video muy breve donde el propio José Correa, Pepe Correa, como se hace llamar, se presenta y continuamos hablando de esta historia, como siempre, original y rara en nuestro paisaje cultural? Hola a todos, soy Pepe Correa, les hablo desde Doha, Qatar, aquí en el Medio Oriente. Llevo aquí ya 6 años, soy chef. Vine a abrir el primer restaurante 100% mexicano de la ciudad. Actualmente tenemos una sucursal en una de las zonas más exclusivas de la misma. Básicamente lo que vine a hacer al principio fue desarrollar el menú, abrir el restaurante, contactar proveedores y bueno, hacer la primera apertura. Actualmente soy el gerente operativo de la sucursal. Lo que tengo que hacer es el servicio al cliente, un poco de control de calidad y bueno, asegurarnos de que todas las cosas traten de salir al 100%, pues para garantizar el buen comentario de los clientes. Y bueno, también por supuesto posicionar la marca en el mercado. Y pues nada, si les puedo decir algo es de que sean sinceros con ustedes mismos, sean honestos, sean directos con las cosas que quieren, diviértanse mucho y atrévanse a hacer las cosas. Un saludo, que estén muy bien. Bueno, fíjate, Edgardo, que yo no sé, a lo mejor nos puedas platicar si hay muchos mexicanos por allá, hay una comunidad de mexicanos, porque pues es un país que uno pensaría está lejano a nuestra tradición, es pues una monarquía, es un sistema de vida, es una religión, digamos, no tan cercana a nosotros, así que bueno, pues da curiosidad saber qué más mexicanos hay por allá, cuál es el movimiento que puede tener una comunidad como la nuestra en un sitio que además tiene, por ejemplo, esto del Mundial del Fútbol, que tengo entendido que está la propuesta de realizarlo ya, no sé con los cambios a partir de la pandemia si se vaya a llevar a cabo, pero tiene una actividad deportiva muy interesante. Y bueno, mencionaba yo la parte turística, crecimiento, rascacielos, en fin. Sí pues fíjate, es muy poco conocido, pero ocurre que hay una gran comunidad de mexicanos en Qatar. Fundamentalmente se trata de pilotos de aviación, de líneas comerciales y sus familias. Entiendo que hay por lo menos 2 centenares de mexicanos viviendo por esta explicación de los pilotos aviadores. Y sí, es algo que eventualmente vamos a hablar, porque la presencia de los pilotos mexicanos en el mundo es impresionante. Y si rascamos bien y si nos fijamos, pues se han convertido de una u otra manera en difusores, en constructores de puentes, de diálogo, de conocimiento de México en el mundo. De modo que en otro sentido forman parte también de esta diáspora mexicana. Y bueno, pues sí, como tú dices, Qatar pues se ha convertido en un centro cosmopolita en muchos sentidos, pero además hace poco estuvo muy presente para los mexicanos porque fue ahí la final de fútbol, donde estuvieron los Rayados de Monterrey jugando la final de fútbol de los clubes internacionales. Y pues claro, esa fue una ocasión para que Pepe Correa y su restaurante Viva México aprovecharan para que ahí fuera, en el Viva México de Doha, el punto de reunión de los mexicanos. Los propios jugadores acabaron yendo al restaurante y esto nos habla no solo de este vínculo que crea Pepe Correa y el restaurante con los mexicanos, sino que también trabajan mucho con la Embajada de México. Aprovecho para dar un saludo a nuestra embajadora que está allá, Graciela Gómez. Ella, junto con Pepe,
Pepe, pues han hecho muchísimas actividades por reconstruir o, digamos, unificar a la comunidad mexicana a través del restaurante Organiza el Día de Muertos, las posadas navideñas, y también, de modo que José Correa, pues es chef, restaurantero, digamos, promotor cultural, pero es también un comunicador muy propio de un chico de su generación. Pepe y su pareja, Ana Ávila, tienen un podcast que se llama 14,000 kilómetros de distancia, donde cuentan en cada nueva entrega, pues su experiencia de dos mexicanos viviendo en esas lejanías. Pues esta es, Laura, nuestra diáspora cultural esta semana, esta vez a 14,000 kilómetros de distancia. Bueno, pues la recomendación para que busquen este podcast, porque, bueno, yo estuve revisando algunos de los materiales que suben y efectivamente hay cosas que sorprenden mucho. La vida de mexicanos allá es distinta, hay que adaptarse a las condiciones, pero también es un sitio donde hay muchas oportunidades. El crecimiento lo permite, además es un país en general, y la capital son sitios bastante pacíficos, tranquilos. Desde luego hay ciertas polémicas en torno a los trabajadores migrantes, en fin, como puede haber en cualquier país que atraiga multitudes de trabajadores por el desarrollo que tiene. Y pues bueno, creo que justamente de eso, muchas gracias, Edgardo, por traernos este tema. Justamente el tema de migración internacional, nos platicas, Huemantzin, te escuchamos en la siguiente nota. Así es, Laura. La máxima casa de estudios ha reunido a varios expertos de México y de Nueva Zelanda para establecer un diálogo académico entre naciones en el que se pueda abordar temas como el fenómeno migratorio, la literatura, el manejo de la pandemia de COVID-19, entre muchos otros tópicos. Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, nos platica más sobre este proyecto. Con el fin de vincular a dos naciones geográficamente distantes, pero con importantes puntos en común, la máxima casa de estudios organiza el primer coloquio internacional de estudios México-Nueva Zelanda, encuentros transpacíficos entre el pasado y el mundo multipolar, un diálogo académico. Nace a partir de un interés muy grande de que el PUEA, tal como que son las siglas del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, de alguna manera tenga un mayor contacto con países, pues sí lejanos, pero muy cercanos y además muy parecidos. Muchos temas que nos unen, y uno de ellos particularmente es el respeto que tienen ellos a los pueblos indígenas, en este caso los maoris. Dividido en 8 sesiones y con la intervención de 16 ponentes de ambos países, el coloquio también aborda temas como la actividad sísmica, la migración, las industrias extractivas, asuntos culturales y literatura, y también el manejo de la pandemia. Otro tema que me parece sumamente importante es cómo Nueva Zelanda ha tratado el tema de COVID. Pues todos sabemos que cuando la presidenta de Nueva Zelanda decide cerrar las fronteras, pues efectivamente Nueva Zelanda no ha tenido tantos fallecimientos. Otro de los temas centrales que ha caracterizado recientemente a Nueva Zelanda es su liderazgo. Por supuesto que no podía faltar la mesa de liderazgo femenino. ¿Por qué? Porque pues Nueva Zelanda tiene una presidenta mujer, y sobre todo la perspectiva de cómo el liderazgo femenino maori se está representando en lo que es pues la parte política en Nueva Zelanda. Las actividades del primer coloquio internacional de estudios México-Nueva Zelanda se llevan a cabo en línea los días 16 y 17 de marzo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, de Nueva Zelanda nos vamos a Hamburgo, allá en Alemania. También hay buenas noticias, sobre todo para el sector cultural, porque lentamente los museos comienzan a abrir sus puertas al público después de haber permanecido cerrados durante varios meses, más de un año algunos. Y una gran exposición es la del artista contemporáneo sudafricano William Kendrick, que allá en Hamburgo es una de las citas más importantes este momento. Y para platicarnos al respecto, contactamos a Berlín con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para que nos brinde más información. Mi querida Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Un saludo para todos desde Berlín. Así es, la lenta y gradual reapertura de los museos y espacios culturales en Alemania ya se ha puesto en marcha y es una muy buena noticia para todos. El prestigioso Centro de Arte Contemporáneo Deichtorhallen en Hamburgo presenta hasta agosto una exposición que recorre la obra del artista polifacético contemporáneo William Kentridge. Es quizás la muestra más completa de este artista hasta el momento, ya que las obras representan 40 años de producción artística. Su inauguración fue en octubre del 2020, pero a pocos días de estar abierta tuvo que cerrar por motivos sanitarios. Valentina, ya nos dices que son 4 décadas, es un artista polifacético. ¿Qué más nos puedes contar de manera particular sobre esta exposición? Bajo el título Why Should I Hesitate? Putting Drawings to Work, traducido como ¿por qué debería dudar? Poniendo en práctica los dibujos. En referencia al título de la misma, el dibujo, el grafismo, es el corazón del trabajo de Kentridge y aquí se presenta como la línea directriz que acompaña todas las obras en la exposición, ya sea en forma de instalaciones, fotografías, tapices, esculturas, grabados, películas de animación o proyecciones. A través de todos estos medios artísticos, Kentridge se sumerge de manera implacable y conmovedora en temas muy actuales, complejos y polémicos como la injusticia social enmarcada en la historia de Sudáfrica, reflexionando sobre el concepto de colonialismo, la familia, la huida y el desplazamiento, y los aborda desde una perspectiva autobiográfica con recuerdos desde su infancia en Sudáfrica y como hijo de padres comprometidos con la oposición al apartheid. Bueno, ya estás hablando de este lado humano del artista más allá de la exposición. ¿Qué crees que valga la pena destacar de Kentridge para que los amigos del auditorio entiendan ese contexto y también entiendan al artista, Valentina? William Kentridge nace en la ciudad de Johannesburgo en 1955 y es uno de los artistas visuales contemporáneos más importantes, que también se ha hecho un nombre internacional como director de teatro y ópera. Su trabajo de exploración y experimentación con el uso del video en base a sus dibujos, donde presenta una vista simbólica del estado actual de Sudáfrica, lo ha destacado en la escena del arte. Desde la década de 1990, la obra de Kentridge se ha expuesto en varios prestigiosos museos de arte del mundo, como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Louvre de París y la Whitechapel Gallery de Londres o el Martin Gropius Bau de Berlín, y también ha estado presente en varias ocasiones, como en la Documenta de Kassel y en la Bienal de Venecia. Como siempre, ha sido un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Les deseo mucha salud y me despido. Hasta la próxima. Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias, Valentina. Igualmente, mucha salud, al igual que les deseamos a todos los asistentes. La pandemia no termina, así como también se están abriendo museos en México, allá en Alemania, con todas las medidas de seguridad y de sanidad para evitar más contagios. Pero suena fascinante la propuesta, ya lo decía Valentina, mi querida Laura, un artista ecléctico en toda la extensión de la palabra, que igual hace dibujo, hace artes plásticas, que ópera, que música, en fin, todo un personaje que habrá que descubrir si no tenemos la oportunidad de ir a Hamburgo. Ojalá pronto traigan algo de Kentridge a México, Laura. Fíjate que sí, Rafa, porque su obra, como ya veíamos en las imágenes, hay que vivirla. Es una obra que tiene proyecciones muy grandes, que tiene formatos grandes, así que sería muy interesante estar presente en un museo. No se puede sustituir viéndola en una pantalla de computadora, pero es lo que tenemos ahorita. Ya ahorita los hicimos viajar hasta allá, hasta Hamburgo. Así que, bueno, la verdad estuvo deliciosa esta intervención. Nos permite un poco pensar en otros temas, en relajarnos, en descubrir que existen otros mundos más allá de lo que estamos viviendo cotidianamente, en lo que estamos inmersos. Vamos a hacerles una recomendación antes de la pausa. Como cada miércoles, al término de este espacio informativo, Kimberly Armengol nos espera en Debate 20 Minutos. Hoy va a recibir a las activistas Carmen Sánchez y Jimena Canseco para hablar sobre las víctimas que han sufrido de agresiones con ácido, algo que increíblemente ocurre en nuestro país, un crimen infame y muy poco castigado. No se lo pierdan, 9 de la noche por la pantalla de Canal 22. Regresamos.
hablarles de Contigo a la Distancia. Lo primero que me llamó la atención de esta novela fue el título, que hace referencia al tan conocido bolero. Después leí que la escritora chilena Carla Welfenbein ganó el premio Alfaguara en el 2015 y eso me confirmó que tenía yo una buena propuesta para mis círculos de lectura. Las vidas de los personajes Vera, Horacio, Daniel y Emilia se entrecruzan una y otra vez, sacando a la luz secretos ocultos por años, resguardados en 2 continentes. La novela habla también de los sueños de ser escritor, de la culpa y el perdón. Y sí, el título de la novela tiene que ver con el conocido bolero de César Portillo de la Luz. Desde mi punto de vista, Carla Welfenbein cuenta con una escritura transparente y precisa. Sorprende con frases profundas y reflexiones difíciles de dejar pasar. Además de que la intriga en la trama nos atrapa como lectores y no nos suelta hasta llegar al punto final de la novela. Si te gusta la ficción y el suspenso, esta es una muy buena opción para leer. Escríbeme para unirte a mis círculos de lectura, en donde podremos comentar lecturas como Contigo a la Distancia. Hasta la próxima. Continuamos aquí en Noticias 22. Nuestra televisora aliada TV UNAM ha preparado una nueva programación para la temporada Primavera-Verano 2021. Hoy, en voz de su director, Iván Trujillo Bolio, conoceremos algunas de las producciones que veremos en pantalla. TV UNAM estrena 10 series y programas en la temporada de Primavera-Verano 2021, así como 12 nuevas temporadas de sus programas más emblemáticos. Las producciones fueron seleccionadas con base a criterios muy claros, como el que vinculen la ciencia y el arte, promuevan una perspectiva de género, hablen del deterioro ambiental y el cambio climático y reflexionen sobre la conquista a través del proyecto México 500. Entre las nuevas producciones están Respira México, La Risa Loca, Enciclopedia del Cine Cómico, Tras la Pandemia, Televisión y Poder, Jueves de Ciencia y los 41 tropiezos de la heteronorma. 41 tropiezos de la heteronorma en México, y es una serie que habla precisamente de la diversidad sexual, un análisis de la misma, en donde habrá 3 conductores que son Roberto Fiesco, Mara Fortes y Giovanni Guerrero, analizando episodios muy importantes que quizás cuestionaron a la sociedad en cuanto a la tolerancia y a la diversidad sexual, ¿no? Episodios y personajes que quizás defendieron su preferencia sexual o sufrieron alguna agresión, homofobia en general sobre la misma. Y entonces son una primera temporada de 15 que iniciaremos ahora en primavera. En producciones internacionales se estrenarán las series documentales La Historia del Gen y H2O, La Molécula que nos hizo, así como la película El Limpiador. Se trata de El Limpiador, un documental en el que se tiene gran importancia la animación en el formato, y es un tema, pues, por supuesto, complicado de que se refiere de alguna manera a la violencia en la que vivimos. El Limpiador es un personaje mexicano que se dedica justamente a quitar las huellas de sangre cuando hubo algún crimen de algún tipo y realmente a dejar el lugar una vez que ya se han levantado los hechos, pues para que el lugar pueda volver a ser útil. Estrenamos también en el marco de Aleph una serie que sí es nuestra totalmente, que es la Enciclopedia de la Risa Loca, o La Risa Loca, Enciclopedia de Cine Mudo, y que es un homenaje por un lado a Paco Ignacio Taibo I, quien escribió estos textos para la UNAM. Es realmente una recopilación de datos impresionante sobre lo que es el cine mudo en una obra emblemática, y que ahora de alguna manera es un formato audiovisual de esta historia de Paco Ignacio. Continúan Mextranjeros, Confidencial, Media 20.1,
Diálogos por la Democracia, revista de la universidad y Encuadre Iberoamericano, así como los programas hechos por jóvenes y para jóvenes, hashtag en trending, No Memes y 5x5. No Memes ha sido un programa que funciona perfectamente, hecho por jóvenes para jóvenes, y que cada vez realmente da información muy seria la información, pero con un gran sentido del humor. Entonces No Memes también entra con varias, continúa su temporada, pero también hay algunos temáticos muy importantes, ¿no? O sea, como justamente todavía el próximo domingo se hablará de los drones, el sábado, que es la repetición, se habló de ellos, y realmente da muchísima información. 5x5 cambió también su formato en una nueva escenografía, y están también teniendo programas importantes. Estamos contemplando este año, no exactamente la temporada de primavera, pero habrá una temporada específicamente de 5x5 para hablar de los 500 años precisamente, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Y también la Universidad Nacional Autónoma de México comienza mañana su Festival Internacional de Cine. Ya les tendremos los detalles porque algunas de las películas que están en esta muestra se proyectarán en la pantalla de Canal 22. No se pierdan mañana toda esta información, pero por lo pronto les adelantamos que Los Plebes de Eduardo Giralt y Emmanuel Mazú es un trabajo que retrata cómo se ha normalizado el narcotráfico y particularmente entre los jóvenes de nuestro país. Julio López platicó con los creadores de esta película que participa en FICUNAM 2021. ¿Cómo te llamas, loco? Eduardo. ¿Y qué andas haciendo aquí en Sinaloa? Pues nada, hacer una película. Te muy arriesgado a trabajar así nomás, andar grabando, viejo. Puede grabar a mí la cara y qué. Ahí la pierdo. ¿Qué hace un joven sicario en su tiempo libre? Esta pregunta la responden los directores Eduardo Giralt y Emmanuel Mazú en la película Los Plebes. Como veterinario. Un chavo quería hacer una película en Sinaloa y nos contrató para buscarle talento no profesional, como se dice, ¿no? Y pues ahí pues conseguimos a estos morros. Al final ese otro proyecto no se hizo y pues Emmanuel y yo dijimos, pues vamos, o sea, ya tenemos a estos chavos que están increíbles, además que ya se hayan dejado filmar para los castings. Vamos a hacer el examen, bien tétrico, lo otro, mira que el otro nomás se quedaba paralizado haciendo el examen. Fuimos los primeros en terminar el examen, bien tétrico, terminamos ganando el primer lugar. Son narcomillennials sumergidos en las redes sociales y los videojuegos, asesinos a sueldo mal pagados y fácilmente reemplazables. Esta es una película sobre la degradación de un país vista a través de los ojos de su juventud, que ve en el crimen organizado una forma de vida que poco a poco se hace más cotidiana. O sea, Manuel y yo teníamos un refrán que era nada que pueda estar en el blog del narco, ¿no? Y entonces, digo, para mí más apología del crimen que Narcos Netflix no hay, ¿no? Porque además no solo las armas, es el lujo en el que muestran cómo viven según ellos todos. Nosotros precisamente mostramos lo contrario. Mostramos cómo vive un puntero y cómo vive un gatillero, que no vive en lujo, ¿no? En esto, yo sé que hay una fascinación por mostrar mucho lo que el mundo del narco supuestamente es. Yo creo que nosotros no nos fascinamos por eso y va a haber gente que diga que hacemos apología de todas maneras. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. En ese sentido, Los Plebes se aleja de todo sensacionalismo y morbo. La vida de estos jóvenes es rutinaria y aburrida, y el largometraje apenas abre pequeñas rendijas a su vida criminal, que al final no son suficientes para mantener la atención del espectador. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues es una realidad a la que hay que acercarse, hay que conocerla para saber también cómo prevenir que los jóvenes entren dentro de esta dinámica. Fíjense que ya comenzó la Cumbre Tajín 2021. Este año se ha optado por un formato virtual en sus primeras 2 etapas. No va a abandonar su misión de difundir la riqueza de las culturas originarias. Cumbre
Cumbre Tajín 2021. El Festival Cumbre Tajín celebra su edición 22 con un programa virtual que tiene el objetivo de exaltar la cultura totonaca, el talento veracruzano, su historia y sus vestigios a través de charlas, talleres, conferencias y conciertos. Cumbre Tajín 2021. Desde ahí la vida resplandece. Por eso se llama Cumbre Tajín 2021 el resplandecer de la vida, porque de ahí viene la sabiduría totonaca, que no importa que estemos separados, que estemos atrás de una pantalla, que estemos muy preocupados y con esta incertidumbre de qué va a pasar, aún ahí, si abrazamos nuestro don, si abrazamos nuestro llamado interno, podemos hacer que la vida resplandezca. Esta edición contará con 3 etapas. La primera se desarrollará hasta el 19 de marzo. Donde tenemos una agenda muy específica en línea, donde podemos escuchar y platicar con los abuelos y abuelas del Totonacapan. También podemos escuchar la oferta musical de grupos aclamados a nivel internacional como Sonex, como los de La Vega. Además tendrán acceso a las ceremonias de equinoccio y a la primera muestra de cine llamado Veracruz, me llena de orgullo. La segunda etapa de Cumbre Tajín esta vez será del mes de marzo hasta el mes de agosto, aproximadamente septiembre, donde llevaremos a cabo de manera virtual también algunos de los eventos culturales más importantes que llevábamos a cabo en Cumbre Tajín presencial. Es decir, diálogos sobre patrimonios de la humanidad, diálogos con danzantes, eventos especiales. También se podrá tener acceso a la venta de artesanías, textiles y productos de la zona a través de la página Hecho en Veracruz. Y la tercera etapa, pues justamente estamos esperando la luz verde del semáforo epidemiológico para poder en el segundo semestre del año llevar a cabo la tan esperada Cumbre Tajín presencial que los estaremos esperando en Papantla, Veracruz. Destacan en la programación los recorridos virtuales por la zona arqueológica El Tajín, el Museo de los Voladores y la Casa de la Museología. Todas las actividades estarán disponibles en la página de Cumbre Tajín y en sus redes sociales. Los invito a volar con nosotros en esta Cumbre Tajín 2021 en sus 3 etapas para el resplandecer de la vida. Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos Visión Global. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra, va por México. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Acompáñenos en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Seguimos con el tema de violencia de género. Hoy tenemos el testimonio de Carmen Sánchez, quien nos acompaña y es víctima de un ataque con ácido. También está con nosotros Jimena Canseco y nos van a hablar de su asociación para que las podamos apoyar. Lo espero a las 9 de la noche. Si revisan los libros de historia universal, se encontrarán un pasaje muy interesante ahí entre 1947 y 1991 que se llamó la Guerra Fría, que en teoría acabó en 1991. Bueno, ahora con las declaraciones de Joe Biden, estamos en un nuevo capítulo bastante interesante porque se le fue a la yugular a Vladimir Putin. De esto y mucho más hablamos en Visión Global con la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez.
Pues sí, Rafa, la vuelta al mundo en menos de 10 minutos. Y dices bien, hay que hacer un análisis de lo que está ocurriendo, que es una convocatoria totalmente abierta hacia una guerra fría. Y se recuperan elementos. Sabemos que las potencias económicas, y sobre todo cuando son hegemónicas, que tienen capacidad militar, tienen confrontaciones naturales dados sus intereses. Por una parte, Estados Unidos en Occidente y, por supuesto, Rusia en lo que tiene que ver con Asia y parte de Europa. Entonces, estas enemistades generadas por estos intereses se pueden agudizar por distintos episodios que se producen en la historia. Y esto es lo que estamos observando en las últimas horas. El día de ayer se desclasificó una información de inteligencia de la Oficina del Director de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde reconocen la posibilidad de injerencia por parte de Rusia en las elecciones pasadas en los Estados Unidos. El documento no acota específicamente indicios como los que hubieron en el pasado cuando se acusó de la intervención de hackers que penetraron en las bases de datos de la entonces candidata Hillary Clinton. Ese grado de demostrar estos hallazgos que pueden verdaderamente asentar la injerencia por parte de Rusia no se establece en este documento, pero lo que sí se puede señalar es que hay prácticamente el impulso a una tendencia en contra del candidato Biden. Palabras más, palabras menos, pero esto es lo que se está señalando en la actualidad. El escándalo posterior es que un entrevistador de ABC News en los Estados Unidos, en una entrevista a Joe Biden, le pregunta sobre Vladimir Putin y este lo refiere como un personaje sin alma, como un asesino prácticamente. Esto, por supuesto, ha sacudido a Rusia, no solamente al mandatario, sino a una gran parte de la población que, por supuesto, defiende a su propio mandatario. Así es que ahora Moscú ha llamado a su embajador de Washington y viceversa, Biden a su embajador de Moscú a Washington para tener intercambios sobre la información que tienen estas sedes diplomáticas. ¿Por qué? Porque finalmente estos órganos de las relaciones exteriores sirven para llegarse de información que pueda acreditar un hecho en un territorio. De esta forma se comienza a agudizar el terreno diplomático entre Rusia y, por supuesto, Estados Unidos. No habíamos visto algo así desde hace 41 años, precisamente en el periodo de Jimmy Carter, cuando la Unión Soviética entonces invade Afganistán y también hubo una fricción diplomática relevante. Hay que recordar que precisamente y recientemente el año pasado, por el conato de asesinato del entonces opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, ya Rusia tiene sanciones por parte de los Estados Unidos. Biden ha dicho que de acreditarse todas estas situaciones de interferencia en las pasadas elecciones, por supuesto que habrán sanciones y contesta en la entrevista a ABC News que esperen a que se vean qué sanciones habrán. Sabemos que en la actualidad hay congelamiento de activos a algunos personajes de la política de Rusia, pero que también pueden haber otro tipo de sanciones o represalias pacíficas o, por supuesto, de algún tipo de medida o contramedida en contra de Rusia. Esto en un lenguaje diplomático de un nivel, vamos a decirlo, de baja intensidad. Pero las cosas pueden elevarse de tono y, por supuesto, un escalamiento que pueda llevar incluso a un posible rompimiento de relaciones diplomáticas en un escenario indeseable, por supuesto. Ahora bien, el personaje incómodo es Vladimir Putin de Rusia y esto nos permite también observar que del lado de Europa, donde está, por supuesto, el Reino Unido, Boris Johnson, el primer ministro de esa nación, ahora ha anunciado en un documento de 100 páginas otra vez la posibilidad del Reino Unido en producir determinado tipo de ojiva nuclear. Esto se ha tomado en contra del derecho internacional público que mantiene un tratado de no proliferación de armas nucleares. Lo que está haciendo prácticamente Boris Johnson es señalar que lo está haciendo precisamente por el comportamiento que está teniendo en este momento Rusia.
¿Cuál es el motivo principal de lo que puede llegar a ser el mandatario ruso? Para Boris Johnson es un atentado similar al que sufrió Navalny, que tiene que ver con Skripal y su hija Yulia, que también en el pasado, hace algunos años, sufrieron un acto que pudo llevarles a la muerte y que se pudo establecer que había sido el gobierno de Vladimir Putin. Ahora, un ingrediente interesante en todo este escenario es Irán. Así como se dice que interfirieron los rusos para desestabilizar la candidatura de Biden, también la Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos sostiene que Irán participó precisamente para desestabilizar una posible reelección de Donald Trump. Esto, por supuesto, se dice que llevó a la exacerbación o polarización de la población, es decir, que la división de los Estados Unidos no necesariamente respondería a todo el tema racial que hemos estado viendo, sino también a otros componentes del ámbito exterior que están provocando estas divisiones en los Estados Unidos. Finalmente tienen que haber investigaciones, pero lo que sí hay que observar, regresando al Reino Unido con Boris Johnson, es que se está no solamente apartando de la Unión Europea con la salida de la Unión, con el famoso Brexit, sino que también se está saliendo de tratados importantes en los hechos, porque si bien es cierto, no hay una salida formal de ese tratado que se celebra después de la Segunda Guerra Mundial y que permitió a las grandes potencias, a los 5 miembros del Consejo de Seguridad, entre otros Reino Unido, Estados Unidos, Francia, la Federación Rusia y China, a mantener las armas que ya poseían, pero a delimitar y a disminuir la producción de estas. Ahora hay un nuevo aire que nos recuerda aquellas épocas a las que aludía nuestro querido Rafa Villegas. Así las cosas en visión global. Pues interesante, mi querida Eliana, preocupante, por un lado, bien refieres, ojalá se quede nada más como una rispidez diplomática y no trascienda y no escale, porque de por sí ya las acusaciones son muy, muy graves, y esto tiene ecos en otras partes, inclusive en Sudamérica, hay ecos en Venezuela de manera particular. No obstante, ahora que se reúnan o ya se están reuniendo con los respectivos embajadores de cada país, que quede en una llamada de atención, porque eso sí podría poner a temblar al mundo entero, Iliana. Claro, y algo importante, Boris Johnson no solamente ha dicho que no atentaría contra los miembros que firmaron el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pero que no le temblaría la mano en caso de que algunos estados, economías emergentes, produjeran armas químicas o biológicas, que ahí sí reconsideraría. Entonces hay que considerar esto, y que también los miembros de la OTAN, esta Organización del Atlántico Norte de Cooperación Militar, está ya incrementando las cuotas y se están pagando para tener mayor defensa intercontinental. Entonces hay que estar atentos también al tema geopolítico. ¿Y la historia para qué, no? ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué nos ha dejado la historia? Muchísimas gracias, mi querida Eliana. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Laura Weman, pues con estas reflexiones interesantes, muy importantes y no menos preocupantes, nos despedimos, pero vamos a hacerlo de una manera muy amena, vamos a hacerlo con música, con el compositor nada menos que de las fanfarrias de la 20th Century Fox, famosísimas, que hoy lo recordamos, Alfred Newman, multigalardonado, multipremiado, cualquier cantidad de premios de la Academia, y también cualquier cantidad de bandas sonoras que compuso este célebre compositor, quien hubiera sido un día como hoy, pero en 1900, y así lo recordamos, Laura Weman. Efectivamente. Así es, Rafael, un compositor que hizo un tema que todo el mundo ha escuchado, pero que seguramente no lo identifica como tal, ¿no? Que es marca y no sabían que tenía un compositor. Exactamente, la fanfarria de 20th Century Fox. Bueno, vamos con la música, muchas gracias. Buenas noches. Chao.